¿Qué tal, queridos alumnos? En esta oportunidad voy a presentar un nuevo tema: calor y temperatura. ¿Serán cosas iguales? ¿Habrán diferencias entre ellos? Muchas veces solemos confundirlo, pero vamos a ver cuál es el concepto de cada uno de ellos. En el libro de Isaías, el capítulo 49, el versículo 10, dice lo siguiente: No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de agua. ¿Quién es el que nos protegerá? ¿Quién nos protegerá del calor del sol? Es nuestro Dios. Dios siempre, al paso del tiempo, ha protegido a su pueblo, ha protegido a su iglesia. Y eso lo podemos ver en las profecías. Voy a invitarte a hacer una oración para que Dios pueda dirigir esta sesión. Oremos. Eterno Padre que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu misericordia y por tu protección. Porque al paso de los años tú siempre has protegido a tu iglesia y no has permitido que sea destruida. Gracias porque al final de los tiempos también vendrás y salvarás a tu pueblo. Pedimos tu bendición, oh Señor, que tu Espíritu nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender este tema. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, entonces seguimos. Vamos a ver cuál es la diferencia entonces entre calor y temperatura. Para esto voy a presentarles las siguientes experiencias. Quiero que prestemos mucha atención porque en estas experiencias vamos a dar respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué es que ocurren estos fenómenos? Prestemos mucha atención. Ahí tenemos nuestra primera experiencia. Esta primera experiencia va a tratar sobre cortar una botella. Ahí tenemos. En esta primera parte vamos a cortar esta botella. Y esta botella está con hilo. Está con un hilo. Ese hilo que rodea la botella tenemos que mojarlo con alcohol. En este caso lo estoy mojando con alcohol en gel, ya que es lo que tenemos a la mano y el precio del alcohol ha subido, ¿no? Entonces un poco complicado comprar alcohol. Pero bien, en ese alcohol en gel hemos llenado todo ese hilo que hemos enrollado en la botella de vidrio. Y ahora vamos a prenderle fuego. Vamos a prenderle fuego. Toda esa zona va a estar expuesta al calor. Constantemente va a estar expuesta al calor sobre un determinado tiempo. Mientras más tiempo esté expuesto el calor, pues va a ser mejor la experiencia. Observa ahí lo que está pasando. El fuego está concentrado en ese lugar. Ahí se rompió la cuerdita. Pero introducimos la botella en un envase con agua y hielo. Agua y hielo. Es muy importante esto. El agua tiene que estar bien fría. ¿Y qué fue lo que pasó? Se rompió la botella en dos. Cortamos una botella solamente con fuego y agua fría. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció esa experiencia? Si gustas, también puedes realizarlo en casa. Debes tener mucho cuidado. Debes pedirle a tus papás que te acompañen para que no pueda haber ningún tipo de accidente. Ahora, la bolsa que no revienta. Hay algunos que hacen esta experiencia con globos. Bueno, no pude salir a comprar globos, así que lo hice con bolsas, lo que tenía en casa, ¿no? Y eso es lo que tú también puedes hacer en casa. Tenemos ahí una bolsa con aire. Si esa bolsa con aire la exponemos al fuego, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? La bolsa se empieza a chicharrar y el aire se escapa. Entonces podríamos decir que la bolsa pues ha reventado, ¿no? O se está quemando. Pero ¿qué pasaría si una bolsa llena de agua la exponemos al fuego? Ahí, como tú puedes ver, ahí está la bolsita llena de agua y la puntita la exponemos al fuego. ¿Qué es lo que pasa? ¿Revienta? No, no está reventando. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Muchos dirán, no entiendo esto, qué es lo que está pasando? ¿Por qué la bolsa no revienta? Ah, es que la bolsa está mojada, pues, ¿no? Algunos dirán, obvio, no va a reventar. No, esto tiene una explicación, y esa es la explicación a la que yo quiero llegar en estos momentos con cada uno de ustedes. Vamos a definir lo que es calor. ¿Qué es calor? Calor va a ser la energía, ¿ya? Eso quiero que quede muy claro. Calor es la energía. En este caso se le denomina energía calórica, que un cuerpo cede o absorbe en un tiempo determinado. Es la energía que el cuerpo va a transferir a otro cuerpo. Eso es calor. Tenemos, por ejemplo, en una chimenea carbones, y cuando se introduce un carbón, un nuevo carbón, el calor le es transferido a ese nuevo carbón, y ese nuevo carbón también empieza a encender. Es por eso que vemos que el calor aumenta, porque hay más cuerpos debido a mayor masa. Quiere decir que esa energía tiene que ver con la masa y también con el tiempo. Si yo pongo a hervir una ollita chiquita de agua, va a hervir más rápido que una olla grande con agua. Es que la olla chiquita necesitó menos transferencia de energía que la olla grande. La olla grande para hervir necesita más transferencia de energía, más transferencia de calor. Eso es calor, energía. Ahora, ¿qué es temperatura? La temperatura es la magnitud escalar que mide el grado de agitación molecular, la energía cinética de las moléculas. Dice, por unidad de mol de un sistema termodinámico. La temperatura va a medir el movimiento de las moléculas. Cuando la temperatura aumenta, las moléculas tienen mayor movimiento. Cuando la temperatura disminuye, el movimiento de las moléculas va a ser menor. Eso es lo que va a medir la temperatura. Entonces, ¿qué diferencias podríamos encontrar entre calor y temperatura? El calor va a ser una energía que se puede transferir a otros cuerpos. Y la temperatura va a medir la energía cinética que poseen estas moléculas, y de esa forma vamos a poder conocer la temperatura de estos cuerpos. Entonces, vamos a ver que esas dos definiciones, que muchas veces las confundimos, en realidad son muy diferentes. Podemos decir entonces que cuando unimos un cuerpo de menor temperatura con un cuerpo de mayor temperatura, el cuerpo de mayor temperatura va a ceder energía y el cuerpo de menor temperatura va a absorber energía. Esto es cuando hablamos de calor. Ahora, hay formas en las cuales esta energía se transmite. Por ejemplo, tenemos la conducción. Ahí donde está agarrando esta persona, está agarrando esta ollita que está siendo calentada por conducción. Muchas veces has agarrado la asa de la olla y te has quemado. Has agarrado de repente o has agarrado un cucharón metálico que ha estado dentro de la olla. Has agarrado el cucharón y de pronto te diste cuenta de que estaba caliente. Y dijiste, pero ¿cómo va a estar caliente si esa parte no está introducida en el agua hirviendo? O en la sopa hirviendo, o en el guiso, en lo que estés haciendo. Es que el calor puede transmitirse a través de conducción, que es a través de cuerpos sólidos. El calor se va a transmitir a través de cuerpos sólidos. A eso se le llama conducción. Convección es la transferencia de calor a través de sustancias líquidas o gaseosas. A eso se le va a llamar convección. Y también vamos a encontrar la radiación, una forma en cómo la energía calórica se transmite a través de radiación. Cuando tú a veces estás en la fogata y acercas tus manos, ¿no? Te estás calentando un poquito. Ya, eso es por radiación. ¿Te acuerdas de los campamentos, no? Cuando ibas a los campamentos. Muy bien.
Eso es cuando hablamos acerca de el calor. Ahora, este calor genera efectos físicos. Hay cambios físicos que este calor genera. Por ejemplo, tenemos cambio de temperatura en sustancias. Esta energía transferida va a generar cambios en la temperatura. La temperatura se va a elevar o la temperatura se va a disminuir dependiendo de la transferencia de calor que se pueda generar. También vamos a encontrar cambios en las fases. Por ejemplo, un cuerpo sólido. Cuando un cuerpo sólido se transforma a gas, a eso se le llama sublimación. Cuando un gas se transforma a líquido, eso se le llama condensación. O cuando un líquido se transforma a sólido, eso se le llama solidificación. O también podemos encontrar procesos inversos, ¿no? Cuando de sólido pasa a líquido, a eso se le llama fusión. O cuando de líquido pasa a gaseoso, eso se le llama vaporación. O cuando de gas pasa a sólido, a eso se le llama cristalización o sublimación inversa. Esos son los cambios que también puede generar el calor en los cuerpos. Ahora, también hay otro efecto que es la dilatación. La dilatación. Cuando un cuerpo sólido es expuesto al calor, este tiende a dilatarse. Tenemos la primera figura y tenemos una esferita. Esa esfera pasa por ese hueco, por ese hoyo. Pero cuando esa esfera es calentada, como lo vemos en la segunda imagen, se quiere volver a introducir esa esfera a través de ese hoyo y ya no se puede. Ya no pasa. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Es que el metal se ha dilatado. Cuando el cuerpo es expuesto al calor, ese calor transfiere energía a esta esferita. Y esa energía calórica que es transferida empieza a alterar el movimiento de las moléculas y las moléculas se mueven cada vez más rápido. Y eso hace que el cuerpo se dilate. Ahora, con respecto a lo que es la dilatación y los cambios de fase, vamos a encontrar una excepción. Cuando los cuerpos disminuyen su temperatura, las moléculas tienden a comprimirse. Es como que el cuerpo se haga más chiquito, ¿no? Se hace más chiquito. Y cuando los cuerpos elevan sus temperaturas, el cuerpo se dilata, ¿no? Aumenta su volumen. Vamos a notar que hay una excepción, que es el agua. El agua, cuando se enfría, aumenta su volumen. Es por eso que el hielo flota en el agua. Cuando el hielo se enfría, sus moléculas se separan y el hielo disminuye su densidad y el hielo flota en el agua. Y cuando el hielo pasa del estado sólido al estado líquido, entonces su densidad aumenta. Esto es lo inverso a lo que ocurre con respecto al agua, ¿no? Tenemos aquí lo siguiente, entonces, temperatura. ¿Qué podríamos decir de lo que es la temperatura? La temperatura va a medir, va a ser una escala, va a ser una magnitud escalar. Va a medir el movimiento de estas partículas. Ahora, hay muchas formas de medir la temperatura hoy en día. Hay muchos instrumentos que nos permiten medir la temperatura de forma directa. Tenemos los termómetros ambientales, tenemos los termómetros clínicos, los termómetros clínicos, que están los digitales, los de mercurio, y también están los termómetros ambientales, que por lo general son de alcohol. Ahora, una de las preguntas que me hicieron, ¿adentro de ese termómetro hay algo? ¿Hay aire? No, dentro de ese termómetro no hay aire. Dentro de ese termómetro hay vacío, porque si hubiera aire, el termómetro se rompería. No tiene que haber absolutamente nada ahí dentro del termómetro. En ese lugar vamos a encontrar vacío, ¿no? No vamos a encontrar mucho en ese termómetro. Ahora, cuando hablamos de las escalas termométricas, vamos a encontrar los grados Celsius, los grados Fahrenheit, los grados Kelvin, los grados Rankine. Son los grados que en estos tiempos miden lo que es la temperatura. Son los grados que tenemos hasta ahora. Y bien, voy a ir terminando esta presentación hablando sobre el calentamiento global.
¿Recuerdas que Dios creó el planeta, que Dios creó el mundo? Nos dio una responsabilidad. Nos dio la responsabilidad de que nosotros cuidemos este planeta, de que cuidemos el mundo. Sin embargo, hoy en día vemos cómo es que el mundo está siendo afectado, está siendo atacado. La temperatura de este planeta se está elevando y a eso se le llama calentamiento global. ¿Cómo es que se da el calentamiento global? El calentamiento global se debe a la elevación de la temperatura del planeta. ¿Y cómo se da esta elevación de la temperatura del planeta? El planeta tiene un sistema de calentamiento que se le llama el efecto invernadero. Los rayos del sol llegan a la Tierra y estos gases, estas moléculas, retienen el calor dentro de la Tierra. Cuando estos gases aumentan, ya sea por las fábricas, ya sea por algún componente químico, estos gases aumentan, entonces la retención de calor también aumenta. Y al aumentar esa absorción de calor, cuando el planeta empieza a absorber mucho calor, la temperatura se empieza a elevar. Y eso genera de que los glaciares se derritan, que el nivel del mar aumente y ver todos los desastres que están ocurriendo en estos tiempos en nuestro planeta. Así que, queridos alumnos, les dejo el siguiente mensaje.